Protección Civil. Así que le doy la bienvenida al tema de la riesgología, un tema fundamental hoy en día, no solamente en nuestro país, en el mundo, que viene, pues, ahora sí que en auge el tema de la gestión de riesgos, la protección civil, por todo lo que ya escuchamos de nuestros panelistas hoy en día, extraordinarios panelistas, se les aprende, se les entiende, por supuesto, y veo que hay una gran, no solamente preocupación, sino ocupación de construir mejor, de entender el tema de la gestión de riesgos ante fenómenos naturales y antropogénicos. Y hoy les traigo un tema muy importante, que es la importancia de la gestión integral de riesgos en tiempos de crisis climática. ¿Y por qué la crisis climática? Bueno, ya lo comentó Mami Misutori, ella es la del Secretariado de Gestión de Riesgos de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, por los diferentes indicadores que tenemos no solamente en nuestro país y en el mundo. Entre esos indicadores que tenemos en el mundo y también lo que hemos tenido en nuestro país y el histórico en nuestro país, es muy importante reflexionar el mes de septiembre, 19 de septiembre de 1985. ¿Qué sucedió el 19 de septiembre? Bueno, pues este septiembre cumplimos 40 años del sismo en la Ciudad de México, donde ocasionó lo que ya sabemos. Pero no solamente eso, la historia en nuestro país y en el mundo nos ha traído a hacer un sistema nacional de protección civil, que ese sistema nacional de protección civil se instaura un 6 de mayo de 1986. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué se instaura un sistema nacional de protección civil? Por los temas que ya hemos ahorita platicado mucho con nuestros panelistas, lo hemos escuchado mucho en las instituciones y sobre todo un instituto o un sistema nacional de protección civil que nos ocupamos a la reducción de riesgos. Subrayo, reducción de riesgos. ¿Por qué reducción de riesgos? Simple y sencillamente porque el riesgo, dice Alan Labelle, que ya también lo citó ahorita nuestro amigo el ingeniero Enrique Guevara, dice, entre él, otros riesgólogos, también mencionó a Gustavo Wiltshire. Tenemos otros riesgólogos en el mundo, unos con casi 50 años en la investigación de la riesgología, otros con 40 años, otros que tenemos menos. Pero es importante analizar lo que ellos dicen. Dicen que el riesgo es una condición latente. Quiere decir que el riesgo no existe riesgo cero. Lo hemos lo hemos predicado por muchos años, muchos años, no existe riesgo cero. Dice Alan Labelle que copta la posibilidad de pérdida futuro y lo tenemos que medir de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Pero qué me dice la Ley General de Protección Civil? Mi ley general, tu Ley General de Protección Civil. Es decir, es una ley para todas y todos. Dice el artículo 2, fracción primera, que es un agente regulador. El agente regulador, nosotros como autoridad, por supuesto que somos un agente regulador, pero también son todas aquellas obras, leyes, instrumentos que nos ayudan. Uno, primero que nada, dice el artículo primero de la Constitución, el derecho a la vida, la seguridad. El artículo cuarto constitucional, el interés superior del niño, la seguridad de cada uno de ellos. Quiere decir que todas estas obras, dice la ley, que vamos a cuidar personas, planta productiva, infraestructura estratégica y medio ambiente. Repito, personas, planta productiva, infraestructura estratégica y medio ambiente. Cuando la ley nos habla de infraestructura estratégica, hablamos de hospitales, hablamos de carreteras, hablamos de escuelas, todo ello, todo lo que es parte de la ciudad para el servicio de la ciudadanía. Pero después dice una palabra que me gustaría que se la llevaran en sus mentes. Reducción de riesgos. Todo lo que comentaban los panelistas, la reflexión que hacíamos allá, si todos nosotros, que en el tema de la gobernanza, como ya lo comentaron ahorita, entre sociedad y gobierno, somos constructivistas de un estado, un municipio, comunidades y hogares resilientes, subrayo resiliencia, porque la resiliencia, dice la ley, que es la capacidad de resistir, adaptarse y sobreponerse.
Quiere decir que la visión y la misión que tenemos como instituciones, vamos rumbo a la resiliencia. Dice allí, en ese artículo 2, fracción primera, que todas las obras que estamos haciendo es a reducir el riesgo. Como dije, reducir el riesgo. Es decir, que toda esa preocupación y ocupación que hacemos entre sociedad y gobierno solamente es reducir el riesgo. Porque estas construcciones, que son construcciones basadas en una memoria de cálculo, pero también de diseño. Diseño nosotros lo observamos mucho para que tengan sus escaleras, sus rutas, en fin, que sean construcciones resilientes, pero también personas resilientes. Entonces es importante lo que yo les voy a presentar ahorita, ese entendimiento que el quehacer de la protección civil, esperamos nosotros en esas conferencias que nosotros hacemos, es el entendimiento no solamente del riesgo de desastre, sino el quehacer de un instituto estatal de protección civil o un sistema que está enfocado a cuidar personas, planta productiva, infraestructura estratégica, medio ambiente. Por supuesto, tenemos herramientas que la misma ley nos proporciona y nos los proporciona en la gestión de riesgos como un mecanismo que por supuesto fue analizado previo y fue manifestado también y citado en una ley general. Esa ley general ahorita es Ley General de Protección Civil, se cambia en el 2012 y hoy se está pues haciendo una nueva ley, una ley que está en el Senado, ahora llamada Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastre. Quiere decir que la protección civil está emigrando a una gestión, pero que nos permita también, primero que nada, el conocimiento. Hemos dicho mucho, no podemos prevenir lo que no se investiga. Tenemos que irnos ahorita, como lo dijo el ingeniero Guevara, a ver las causas que generan esto. Entonces es importante dar ese preámbulo, el entendimiento de un sistema que tiene 40 años dedicando el tema de riesgos, de la gestión, de la prevención, pero ahorita estamos trabajando mucho en el tema de la previsión. ¿Qué es la previsión? Bueno, la tomo de la Ley General de Protección Civil, que es nuestro instrumento rector, igual que la Constitución, donde dice que la previsión es tomar conciencia que las cosas pueden suceder. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho ya su gestión de riesgos y protección civil o su plan familiar de prevención y emergencias en el hogar? Porque no es un discurso. La prevención empieza desde tu casa. Esa es una realidad. La gestión de riesgos empieza desde uno mismo. Eso también es otra realidad. Porque es muy fácil poder levantar un dedo cuando nos están señalando tres de este lado. Es muy importante lo que dijo el ingeniero Guevara. Es importante el entendimiento de riesgo de desastres, comprenderlo. Si lo comprendemos y lo entendemos, creo que vamos en el mejor camino de construir un Estado, comunidades, familias, infraestructura estratégica resilientes. Entonces, vamos a presentarle. Me traje como 120 diapositivas, no sé por qué. Pensé que me iban a dar unas 3 horas, me dijeron que son 40 minutos. Muy bien. Miren, no tenemos volumen.
Los riesgos no se evitan, se reducen. ¿Y qué es lo que reducimos? La vulnerabilidad. Para que tú conozcas el enemigo que es el riesgo y saber qué tan grande es, si es chico, mediano, grande, qué características tiene, tienes que conocer dos componentes: la exposición y la vulnerabilidad. Para que te des una idea a qué vamos a afrontarnos. Ese video nos da una reflexión qué es lo que sucede no solamente en nuestro país o en las tres Américas o en Asia o en Oceanía. Nos da un parámetro de cuál es el comportamiento de los fenómenos naturales y antropogénicos. Cuando hablo de antropogénicos o antrópicos, es lo provocado o lo construido por el hombre. ¿Cómo construimos? Bueno, ya hemos hablado mucho de ello, ¿verdad? Si damos un parámetro de la historia aquí en nuestro país, en 1910 éramos 15 millones. ¿Cuántos millones somos ahorita? Bueno, pues todos construimos de alguna manera. Por eso que la responsabilidad de la gestión integral de riesgos y protección civil realmente es una responsabilidad de todas y todos, empezando desde el hogar. Y bueno, tengo para cambiar ¿no? ¿O quién lo va a estar cambiando? Muy bien. En estos escenarios que estamos viendo en el mundo nos deja una reflexión. Nos deja una reflexión para saber cómo estamos actualmente ahorita, más allá de cómo se vino construyendo. Nuestras realidades, tenemos sismos en Culiacán por aquellos que decían que no, tenemos ya más de 40 sismos, tenemos un Otis que ya lo presenciamos, hemos tenido una depresión tropical 19B en el 2018, por primera vez se nos forma un fenómeno frente a nuestras costas. Tenemos indicadores para cambiar los parámetros, porque lo que pasó con Otis, que rebasó el umbral de lo no estructural, pero también nos deja otros componentes, por supuesto, las colonias populares, cómo venimos construyendo, el tema de la exposición. Aquí tenemos el Otis, un fenómeno que se formó y creció mucho en 12 horas. Ahorita la ciencia está analizando si podemos meter, o se puede considerar más bien, un fenómeno categoría 6. Tenemos 5 categorías. Se está analizando un categoría 6, ver si existe la posibilidad por las realidades que estamos viviendo. Ahorita les decía eso, estamos a 40 años ya este 19 de septiembre, que nos deja muchas reflexiones. Allí pues nace la necesidad de hacer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Un sistema donde estamos buscando solamente un objetivo. ¿Cuál es? Bueno, dice el reglamento de nuestra Ley General de Protección Civil que tenemos que buscar la autoprotección y el autocuidado. Desde tu casa, desde que te subes a tu automóvil, desde que vas en trayecto, desde que estás en las unidades económicas. Tú debes de gestionar riesgos. Es un lenguaje común de autoprotección y autocuidado. Porque para mí las personas más importantes ahorita son ustedes, porque a mí si me da un infarto, imagino que ustedes ya saben de primeros auxilios para autoprotegerse, autoproteger a tu familia, a tu papá, mamá, hijo, hija, no lo sé. Si la prevención inicia desde casa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque no solamente es el constructivismo social, si la ley está bien o no, si el reglamento tiene el alcance que se requiere para el constructivismo social. Es un tema integral, como decía ahorita el ingeniero, los planes integrales hidrológicos que son muy importantes en la ciudad de Culiacán. Pero yo nunca vi un riesgólogo allí. La gestión integral se concatena, como ya lo dijo el ingeniero Guevara, entre ciencias. Ahorita vamos a hablar un poco de ello también. Miren, el 2017, que casualmente un 19 de septiembre, también nos deja otra reflexión. Es decir, desde que el mundo se mueve. Estamos sobre una placa tectónica. Tenemos la placa de riberas, tenemos la placa de Cocos, tenemos la placa del Pacífico, que es la que conecta más. Los eventos hidrometeorológicos es otro tema. Hay dos ciencias que yo observo mucho. Un meteorólogo, que aquí lo tenemos por ahí, un meteorólogo, el maestro Juan Pablo Cerón. La hidrometeorología nos dice cuánto va a llover y el hidrólogo nos va a decir cómo lo va a conducir. Pero la gestión integral de riesgos nos debe decir cómo la va a sostener. Si una persona hace 10, es que nuestro problema en estado es la sequía.
Yo le dije lo contrario. Quizá no sea la sequía porque no llueve. ¿Cómo administramos nuestra agua? Está del otro lado. La gestión es esta. Gestión de riesgo, la sostenibilidad, sustentabilidad, los riesgos, peligro, amenaza, resiliencia. Toda esa parte que habla nuestra ley es importante en todas las ciencias, de manera no trans, intradisciplinaria, nos pongamos de acuerdo para hacer planeación estratégica de manera integral para la reducción de riesgos de nuestro estado, municipios, comunidades, hogares, pero sobre todo los modelos de desarrollo que ahorita vamos también a platicar un poco de ello. Los modelos de desarrollo que hoy juegan un papel fundamental. Bueno, yo siempre me olvido de las diapositivas, discúlpenme, porque hablando de riesgo me puedo cantar el gallo y me canta el grillo. Tenemos un total de 46 sismos a la fecha. Tenemos los indicadores cómo se mueven los fenómenos naturales en el mundo. Ahorita hablaron de Ingrid y Manuel. Ingrid se transporta del Golfo hacia el Pacífico y se une con Huracán Manuel. Huracán Manuel lo dieron desaparecido 3 veces. Se estacionó frente a la Cruz de Lota. Yo estaba como titular de Protección Civil y él el comandante de bomberos de Nahuatl. A mí me tocó recibir Huracán Manuel. El histórico en damnificados estuvo con ese fenómeno. Tuvimos 7,178 damnificados en aquel tiempo. Lo tuvimos en muchos refugios temporales. Tengo muchos años tras estos fenómenos naturales, pero también en el constructivismo social. Los incendios en Sinaloa también es una realidad, pero tenemos comunidades en la sierra. No solamente es cuidar lo que son nuestras sierras, nuestros ecosistemas, es decir, lo que es la biodiversidad. O ser vivo es un tema importante porque ahorita les comenté que son 4 rubros que también la ley general nos pide. Y me podrán preguntar ustedes, oye Roy, pero ¿cuáles son esos fenómenos naturales antropogénicos? Y sencillo, la parte sismogeológica, hidrometeorológica, química, tecnológica. La química, ahí están los incendios, sanitaria, ecológica y la socioorganizativa. Las socioorganizativas son concentraciones masivas y accidentes de todo tipo, terrestres, aéreos, ferroviarios y marítimos. Pero para ello tengo que tener especialista porque yo soy riesgólogo, no soy sismólogo, yo soy riesgólogo, no soy meteorólogo, no soy químico, no soy ambientalista. Por ello, esta administración, que le agradezco mucho al gobernador la oportunidad que me da estar aquí, lo comentó ayer el maestro Enrique Guevara. Y es un dato que yo ni me había dado cuenta. Soy el primer riesgólogo que se siente en una silla estatal de una entidad federativa. Artículo 46 y 47 habla de ello, de la capacidad que deben tener las personas que estamos aquí frente o en esas sillas. Son riesgólogos. Identificamos y analizamos y evaluamos control y reducción de riesgos, así lo cita el artículo 2, fracción 27 de la misma ley. Quiere decir que este gobierno ya cumplió. Estamos cumpliendo en la tarea, no solamente la difusión, sino también participando en el constructivismo social, pero también observando los planes o los modelos de desarrollo. Decía el maestro Enrique Guevara, se me quedó grabado en una conferencia que estaba dando, dice él, no podemos hablar de desarrollo cuando estamos construyendo vulnerabilidades. Qué gran reflexión nos deja a todos y todos. A ver, ¿qué diapositiva sigue? Me vuelvo a perder. Bien, si la tarea es esa, reducir riesgos, tenemos que vernos en los estándares internacionales. 192 países firman estos tratados internacionales. Tenemos 3 instrumentos muy importantes. Uno es el marco de Sendai. Busca 7 metas globales, pero también pide 4 prioridades para poder alcanzar estos instrumentos de reducción de riesgos. El primero, mire, la primera prioridad, comprender el riesgo de desastre. ¿Cómo vamos a reducir? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a evaluar si no lo entendemos? ¿Cómo voy a reducir los riesgos en mi hogar si ni siquiera los he identificado? No los entiendo. Es importante hablar ese lenguaje, así como se planea para cualquier actividad dentro del hogar, dentro del
de las instituciones, más allá de una obligación que tengas instrumentos de reducción de riesgos, como lo cita el artículo 39 de la Ley General. A mí también me lo pide la Ley General. Si ustedes leen el reglamento de la Ley General, artículo 70, ahí vienen 11 programas que yo tengo que hacer para cuidar a la ciudadanía. Y tengo que vivir la parte de prevención, auxilio y recuperación, como lo vimos ayer o hace días en el norte. Ahorita estamos en la fase de recuperación, pero respetamos eso. Respetamos mucho lo que hace el Consejo Estatal de Protección Civil. ¿Quién preside ese Consejo Estatal? El gobernador, doctor Rubén Rocha Moya. Y ahí estamos los 3 órdenes de gobierno. Y en el municipio, los alcaldes o alcaldesas. Y ahí estamos los 3 órdenes de gobierno. Entonces, es importante conocer el sistema. ¿Qué hace el sistema? Nosotros tenemos un consejo técnico científico. Ahí hay sismólogos, hidrólogos, químicos, ambientalistas, geomáticos. Tenemos las ciencias para tener una opinión técnica o científica para que ustedes tengan información, datos o análisis que tengan una construcción más segura. Digo más segura porque yo no me gusta utilizar la palabra segura. Como no existe riesgo cero, nada es seguro. Solamente son obras de mitigación de riesgos. Una de las otras realidades que estamos viviendo ahorita en nuestro país, digo nuestro país porque no es un tema propiamente del estado de Sinaloa. Hoy llueve en Sinaloa y tenemos años analizándolo. Llueve más en menor tiempo. ¿Se acuerdan el 19, 2018? Casi 280 milímetros en 2 horas. Por más que se aumente la capacidad conductiva de los conductos fluviales y pluviales. Ríos, canales, drenes, fluvial, lo conductivo de las aguas o los escurrimientos. Quiere decir que tenemos que abrir las capacidades de esos conductos fluviales y pluviales. Pero el tema aquí, cualquier 19 que nos llegue en Sinaloa, en cualquier municipio, por más que abra los conductos fluviales, no hay ciudad que resista tanta agua. Por eso les digo, son obras de, ¿qué dijimos al principio? De reducción de riesgos, porque el riesgo va a seguir existiendo. Hay ciudades como estamos analizando hace días, Ahome. Ahome solamente tiene un conducto fluvial, es el que saca todo el agua hacia el mar. Es el Dren Juárez. Y en Mazatlán también tienen uno. Quiere decir que está rebasado todo el agua que está saliendo de Mazatlán. ¿Qué se tiene que hacer? Sí, pero basados en un estudio, la obra que se va a hacer y sacar esa agua que está afectando a la ciudadanía, a la población en lo general. Obras como esas, es bien importante analizarlas, identificarlas, hacer una evaluación para hacer control y reducción de riesgos y hacer obra de mitigación. Les decía, este marco de Sendai para nosotros es bien importante, pero no solamente el marco de Sendai, tenemos los acuerdos de París también y tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nosotros enmarcamos 2 temas bien importantes. Uno, el número 11, que son construcciones resilientes, pero el 17 habla de esto, de la gobernanza, los tratados, los acuerdos que hagamos entre nosotros mismos, uno, para entender el riesgo de desastre y la otra, construir mejor, reduciendo ese riesgo, reduciendo tu propia vulnerabilidad y hacer obras realmente de reducción de riesgo, porque repito, el riesgo sigue siendo una condición latente, allí va a estar. Pero ese riesgo lo tenemos que medir, como dice la Label, de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Este objetivo 17 me gusta mucho, lo hacemos mucho, lo buscamos, lo propiciamos. Por eso cuando me hablan a mí les digo sí. Me hablan en el norte, les digo sí. Me mandan llamar, les digo sí. Siempre van a encontrar un sí. Porque el tema de gestión de riesgos, el tema de la riesgología, es importante que todas y todos nos vayamos por esta misma ruta. También los acuerdos de París también. El último acuerdo de París me gustó mucho, porque invitaba a la iniciativa privada a sumarse a estos esfuerzos del cambio climático. Dijo Mami Mitsutori,
que el más del 90% de los desastres en el mundo iba a ser provocado por el cambio climático. Y ella lo llamó crisis climática. Entonces, mi tema de hoy es la importancia de la gestión integral de riesgos en tiempos de crisis climática. Ahí me van marcando el tiempo aquí, por favor. Denle porque vamos a la diapositiva como 5 de 80. Bien, a mí me gusta mucho hablar de la Constitución, porque nuestra Ley General de Protección Civil fue inspirada en el artículo primero, cuarto, quinto, 123, 133 constitucional. Pero va muy enfocado al cuidado de las personas, planta productiva, el medio ambiente, que es lo que habla el artículo 2, fracción primera. Los tratados internacionales, que es importante. México firma esos tratados de esos 3 instrumentos de reducción de riesgos, que es muy importante. Esos 3 instrumentos de reducción de riesgos para nosotros es muy importante y lo expresamos en un documento que ahorita se los voy a presentar. El artículo 115 constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque es importante saber que el génesis del constructivismo social inicia en los municipios. Son los facultados para dar ordenamiento territorial, son los facultados para dar permisos de zonificación, son los facultados para dar el permiso de uso de suelo. Nosotros, los proyectos que nos han llegado, observamos un proyecto para que sea un proyecto resiliente, donde nosotros somos aportadores para que sea un mejor proyecto y reducir cualquier vulnerabilidad, ya sea en cálculo o ya sea físico o en diseño, para poder dar una opinión favorable al respecto. Pero es importante decirles que el principal desarrollador de los permisos y dar seguimiento a todos los proyectos, obviamente recae en los municipios. Es una... ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen con los institutos municipales de planeación. Es muy importante saber, conocer cómo se maneja un sistema. ¿Quiénes son los que diseñan? ¿Quiénes son los que hacen los modelos de desarrollo? Porque no solamente es la trazabilidad o hablar de la sostenibilidad, sino de la gestión integral de riesgo. Ahorita hablaba el ingeniero, un plan integral hidrológico. Bueno, así como esa ciencia participa, tendremos que hacer proyectos de Estado, como bien lo comentaban ahorita, por la corta duración de los propios gobiernos. Quiere decir que los proyectos analizados y proyectados a 30, 50 o 100 años son proyectos sostenibles. Son proyectos que cada quien le tiene que ir abonando desde la ciencia a su aplicación y el constructivismo social. Que yo cuando hago análisis o gestión de riesgos en las ciudades, por ejemplo, yo la veo en su extensión, su uso de suelo, su altura y lo que generamos. Desde ahí empieza la gestión. Y ver que sean ciudades resilientes, que garantizan también el cuidado y la protección a la ciudadanía. Y así lo cita el artículo 21 de la Ley General. Yo tengo que darle prioridad ahorita. Si yo estoy ahorita y hay una emergencia, me disculpo y me tengo que retirar. Porque me dice la ley que tengo que darle prioridad a la ciudadanía y darle visto al ejército, a la marina, es decir, todo el sistema para atender a la población y a la ciudadanía. Planes estatales de desarrollo igual, tenemos que estar nosotros expresando esos documentos, respetándolos, para dar seguimiento a ciudades y estados resilientes. Siguiente, por favor. Los programas estatales de protección civil, todo lo que conlleva un programa estatal, que son programas de reducción de riesgos. Siguiente. La importancia de la gestión integral en los planes municipales, estatales, nacionales de desarrollo, siempre en su expresión, siempre debemos saber hacia dónde vamos. Cómo se va a expresar un documento tan importante que de allí se desprende. La Ley General de Protección Civil, artículo 4, dice que nosotros nos tenemos que circunscribir al Plan Nacional de Desarrollo. De ahí viene el plan estatal y de ahí viene mi programa estatal de protección civil, que ya lo presentamos ante el Consejo, ya lo publicamos y desde ahí pues nos empiezan a medir nosotros las cuestiones presupuestales, que no solamente es el riesgólogo, es el ROI que conoce de riesgos, sino también soy el responsable como servidor público, como administrador público, como transparencia, rendición de cuentas, el que conoce de planeación estratégica. Es decir, una cosa es el riesgólogo y el otro es el servidor público que rinde cuentas. Es
bien importante hacer esa segregación para que sea un servidor público más integral. La gestión integral de riesgos aquí es el lenguaje de nosotros. La ley me dice que tengo que buscar 5 acciones y 8 etapas. En las acciones yo tengo que identificar, analizar, evaluar, control y reducción de riesgos. ¿Ante qué voy a hacer esto? Ante fenómenos naturales y antropogénicos para poder medir el tema de la exposición, la vulnerabilidad, los peligros, la amenaza, la actividad, constructivismo social, todo ello. Tenemos que observarlo de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Aquí están las etapas, miren. Las etapas, que son 8, también juegan un papel importante para nosotros en el tema de la planeación, que viene siendo la identificación de los riesgos. Los voy a identificar entendiéndolo, como lo cita el artículo 10 de la misma ley general. Dice que yo debo tener conocimiento de los riesgos, conocimiento de lo que nos demanda la misma ley ante fenómenos naturales y antropogénicos. Y miren, reconocer y valorar las pérdidas, todo eso se tiene que ir calculando, hacer un diagnóstico, un buen análisis de riesgo. Pero lo hago con los especialistas de manera intradisciplinaria. Siguiente. Para mí es muy importante este punto. Antes predicamos mucho el tema de la prevención. Todos nuestros temas estamos en el tema de la prevención. Cuando entendí el tema de la previsión, e incluso nuestra ley está al revés. Primero está la prevención y luego está la previsión. En una ocasión le pregunté a una ama de casa, oye, le dije, ¿tienes un extintor en tu casa? Me dice ella, no, nunca he tenido, me dice. Oye, ¿sabías que el 89% de los incendios son en el hogar? Lo más afectados han sido las niñas y los niños y los adultos mayores. Al tercer día me habló, me dijo que iba a comprar un extintor. ¿Por qué? Por tomar conciencia que las cosas pueden suceder. Porque lamentablemente, como no me ha sucedido, no le sucedió a una persona, no pensamos en ello. ¿Quién pensó en un Otis categoría 5? ¿Quién pensó en un sismo categoría .6 aquí en Culiacán? Nadie piensa en eso, porque vivimos el riesgo muy subyacente y la previsión no se hace presente. Pero cuando la previsión se siembra, la prevención se materializa. Si yo estoy consciente aquí que puede haber un incendio porque tenemos red eléctrica, tenemos los componentes para tener un incendio, ¿qué tengo que hacer? Hacer mi plan de contingencia. ¿Quién es el que implementa el plan de contingencia? Somos personas. Porque a mí se me da un infarto, aquí tengo una de Cruz Roja, mira la presidenta de Cruz Roja, Nabulato, muchas gracias por su acompañamiento. ¿Es importante saber de primeros auxilios? Por supuesto. Es importante tener un dispositivo de seguro, por ejemplo, un detector de humo. ¿Vieron cuántas vidas ha salvado? Porque podemos estar dormidos. ¿Qué nos alerta? Un incendio en combustión libre lo tenemos en 1 minuto. 1 minuto. Un bombero tardamos en vestirnos 1 minuto. De aquí que lleguemos, y si eres hora pico, fíjense, estamos trabajando sobre la previsión. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a casa? Que se materializa la prevención, por favor. Siguiente. Conjunto de acciones y mecanismos. ¿Qué hacer acciones? Por favor, iniciemos la gestión de riesgos. La parte de previsión y prevención pues ya está sembrada. Esto que ven anteriormente, miren, brigadas comunitarias. Tenemos más de 900 brigadistas en nuestro estado. Nunca se había hecho esa actividad. Ya la hicieron. Ya la estamos haciendo. Hay un presupuesto que autorizó el gobernador, ya la estamos aplicando afortunadamente, aumentando las capacidades de las comunidades para la autoprotección y el autocuidado. Siguiente. Mitigación es importante, por supuesto. Todas las acciones que hagamos de mitigación van a repercutir de manera positiva y lo que dejes de hacer de manera preventiva también te van a repercutir cuando inicie o empiece o suceda algo. Una ocasión, se los voy a decir como testimonio también, capacitamos a trabajadoras del hogar. Le dimos un tema de primeros auxilios. La semana me habla una mamá diciéndome que su hija se está ahogando y de las personas que capacitamos, de las personas que ayudan en casa,
le salvó la vida, se está ahogando. Le dio maniobra de Heimlich y afortunadamente le salvó la vida a su niña. Quiere decir que sí funciona la autoprotección. Una vez fuimos a un incendio. Cuando llegamos al incendio, la señora gritaba mucho, decía que su niña estaba dentro, su niño estaba dentro. Hicimos primera, segunda, tercera, cuarta entrada. Salimos, le dije, su hijo no está dentro, hay que buscarlo. El niño había estado en un centro de atención infantil. Y bueno, cuando pasó la vecina, vio al niño en una techumbre. Alrededor estaba un punto de reunión. El niño estaba solo, lo vio la vecina, lo vio solo. Se bajó, le dijo, hijo, ¿qué haces aquí solo? Es que hay un incendio en casa y me vine al punto de reunión. Resulta ser que el niño, su casa le quedaba a 4 cuadras y el centro de atención infantil donde estaba él le quedaba cruzando la calle. Entonces hubo el incendio. ¿El niño dónde corrió? Al punto de reunión. Imagine como testimonio. Nunca le dije a la mamá que lo había provocado. Para que la felicidad no terminara. Un niño de 9 años. Pero bueno, el niño, sí, puso en práctica el conocimiento. Muy bien. A ver, la preparación para nosotros es bien importante para buscar la autoprotección, el autocuidado. Pero ¿cómo te voy a yo a auxiliar si no tengo el conocimiento? Hace poco, miren, el primer año hicimos un rescate en el sur de aquí del estado. Vi una maniobra que puso en peligro la vida de mis rescatistas. Lo que hicimos fue traer gente especialista en los temas y certificamos a 20 elementos en tripulación aérea. ¿Cuándo se había dicho? Nunca. De igual manera, a los 3 pilotos de los mismos helicópteros y nos asignaron un helicóptero. Por primera vez tenemos un helicóptero asignado a Protección Civil. Entonces, están haciendo cosas importantes desde el instituto. Pero es importante que haya preparación en las comunidades, en el hogar, en tu hogar, en cada uno de ellos, en cada uno de los espacios. El auxilio, artículo 2, ahorita lo que les decía, tiene que ser una prioridad. El auxilio en tu casa tiene que ser una prioridad, pero es bien importante pensar en el primer respondiente. ¿Cómo se llama? Primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente en el hogar? Tú eres el primer respondiente cuando vas pasando por una avenida, una calle y que ves una persona atropellada. ¿Qué crees que dice el Código Penal del Estado de Sinaloa? Estás obligado a dar atención. Si tú ya hablaste al 911 y da la georreferenciación, ya estás salvando una vida. Pero muchas veces nosotros no los conocemos. Pero es importante que conozcamos. Siguiente. Voy a terminar más. Me faltan 2 horas. Siguiente. La recuperación. Ahorita estamos viendo una etapa de recuperación que es bien importante. Solamente la parte económica, sino emocional también de nuestras comunidades. Yo centré mi investigación doctoral en la percepción social del riesgo y sus efectos ante fenómenos naturales. Miren qué dato tan importante. Y cómo todos me decían que ocupaban capacitación. Que ocupamos capacitación, me dice. Muy bien, pues capacitación que sea. Cualquiera de ustedes que solicite al instituto capacitación para aumentar tu capacidad para la autoprotección y autocuidado, ahí vas a estar, ahí vamos a estar. Si me dice, Roy, quiero una construcción más resiliente, más segura, ayúdame a ver la memoria de cálculo y diseño. Ahí tenemos personal. Roy, quiero ver que esta zona geográfica, qué tanta sismicidad hay, ahí tenemos sismólogos. Tenemos el capital humano. Acérquense. Nosotros vamos a apoyarles. La reconstrucción también, somos para la parte de continuidad de operaciones. No se puede, esta me gusta mucho. Siguiente. El tema de la exposición, yo hablo mucho de la exposición, porque es el sujeto de investigación, el tema de la exposición. ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿Les gusta 100? ¿Cuántas debemos estar en el punto de reunión? 100. ¿Quién es el ente expuesto ahorita? Ustedes. Pero también la ley me dice que debo cuidar este edificio. Por eso tienen sistema fijo contra incendio, tienen alarmas, tienen alarma contra incendio, tienen sus protocolos de seguridad. La responsabilidad, dice la ley, que la lleva la unidad interna de protección civil como primer respondiente.
pero también cuidar el medio ambiente, porque si no se quema, pues reducimos esa vulnerabilidad del medio ambiente. En la exposición es muy importante saber cuántos sinaloenses son, dónde están y a qué están expuestos. Y qué instrumentos de reducción de riesgo estoy haciendo para reducir esa vulnerabilidad. Si están en costa, si estamos en valle, estamos en sierra. Y aquí está un punto, miren, este análisis así lo hicimos nosotros, lo analizamos hasta llegar al tema de qué es lo que voy a proteger. Si la ley me dice que voy a cuidar personas, planta productiva, medio ambiente, pues bueno, no es la misma la vulnerabilidad que tenemos frente a costa o la que vivimos en el valle, es decir, la ciudad, o lo que están en la sierra. Entonces yo hice una segregación y ver el tema de la exposición, familias, habitantes, su economía, la zona serrana, el valle, en fin. Ahí tengo una radiografía en lo general para saber qué instrumentos de reducción de riesgo voy a hacer de manera específica, porque ya ante los medios de comunicación yo presento la temporada de ciclones tropicales o los frentes fríos o las concentraciones masivas. También presento ante los medios de comunicación el programa de Guadalupe Reyes, en fin, todo ello para reducir riesgos, para estar preparados. La vulnerabilidad. La exposición y vulnerabilidad, le decía al principio, que son lo que nosotros debemos conocer, pero también tenemos que medir para conocer el factor del riesgo. Siguiente. Siguiente. El riesgo, y como ya lo comentamos ahorita, es una condición latente, siempre está, siempre existe, lo tenemos que medir de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Es un peligro, la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino, cierta intensidad. La amenaza juega otro papel fundamental. Muchas veces confundían peligro con la amenaza. No, un evento peligroso puede ser un huracán, como en categoría de que tú gustes. Pero si va hacia adentro del Pacífico no pasa nada. Pero si la probabilidad de ocurrencia dice que viene a Sinaloa, se convierte en una. Y esa amenaza tiene que ser también analizada, y lo hace desde el CENACOM, es el Centro Nacional de Comunicación, y es el que emite las alertas en colores. Son 5, es azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Cada uno de ellos tiene un protocolo. Entonces en nuestras redes sociales ven ustedes qué significa cada uno de ellos, en qué etapa estamos viviendo, que es importante que lo conozcan. No solamente nosotros, es información valiosa para quién, para las familias, comunidades, las empresas, todo lo que estamos aquí. Esta diapositiva me sigue del 2009 y siempre la presento, me gusta mucho. Pero anteriormente, aquí están los fenómenos que nosotros analizamos. ¿Y qué, Roy, qué está haciendo por allá en la parte química? Bueno, ahí está en mi ley. Hoy la socioorganizativa, ahí está, parte geológica, hidrometeorológica, la sanitaria ecológica, porque somos, la gestión integral de riesgo es un tema muy transversal y debería serlo también con ustedes. Pero si nos invitan, lo podemos nosotros analizar de sus instituciones, unidades económicas, de las comunidades, de sus hogares. Tenemos programas preventivos para todo. Nosotros tenemos 2 programas para el hogar. Uno se llama Zona de Prevención, el otro se llama Escuadrón 911 para niñas y niños. Por cierto, aquí está la doctora Ralosana y ella nos lleva uno de los programas. Son programas preventivos para reducir tu propia vulnerabilidad, aumentar tu capacidad para que seas resiliente, buscando 2 factores, y los vuelvo a repetir: la autoprotección y el autocuidado. Artículo 10. Solamente voy a leer la primera palabra, el número 1. ¿De qué nos habla? Eso. Y es lo que hablan los panelistas. Tenemos que conocer, tenemos que hablar de ese lenguaje. Y dijera uno, oye, para hacer todo ahí, pues necesitamos tener conocimiento. Ayer nos acompañó también el maestro Enrique Guevara a entregar 90 títulos de gestores de riesgo y protección civil. Ya a nivel nacional hay más de 1,700. Sinaloa se ha distinguido hoy en día. Habíamos muy poquitos aquí riesgólogos en el estado. Ahorita ya hay casi los 200, entre hombres y mujeres. Ahorita ya algunos terminaron su licenciatura, otro posgrado, otros los tenemos en maestría también y en doctorados. Que necesitamos aumentar el
Conocimiento. ¿Cómo te voy a asesorar si no conozco del tema? Por supuesto, necesitamos aumentar nuestra capacidad, pero qué mejor que también ustedes aumenten su capacidad de conocimiento, sobre todo los institutos municipales de planeación, para que ese tema sea un tema fundamental y transversal en la política pública. Esa es otra cosa. Ahorita comentaba, no podemos prevenir lo que no se investiga. Sí que es muy importante. Siguiente. Hay unos artículos que también nos ayuda a reducir la propia vulnerabilidad, que son los estudios de riesgo en los mismos polígonos. Nosotros los apoyamos en ello. El estudio de vulnerabilidad y riesgo, que es importante medirlo, analizarlo y cómo podemos nosotros aportar para que esa vulnerabilidad se pueda reducir. Siguiente. Licencia de uso de suelo y licencia de construcción juega un papel fundamental en el constructivismo social también para dar a conocer los temas de los estudios de riesgo. Siguiente. Siguiente. Nosotros como Instituto Estatal de Protección Civil damos 3 opiniones favorables. Un estudio de vulnerabilidad lo hacemos en el antes de construir. Un programa específico de obra durante, pero también podemos dar un programa interno de protección civil que es después. Es decir, si tú vas a construir aquí, lo construiste, nosotros tomamos una opinión para ver sobre todo el diseño. Y si estás construyendo, también en la obra te podemos poder dar una opinión. Finalmente, el programa interno, la capacitación se la damos a personas. Hacemos un simulacro y decimos, todo está bien, ahora sí, abrirle al público en general. Siguiente. Bien. Los 2 puntos que siempre buscamos, lo dice el reglamento, en la ley en general, buscamos la autoprotección y el autocuidado. De eso trata el espíritu de un sistema nacional de protección civil. Buscar esto. Si yo estoy permeando en los hogares, comunidades y las unidades económicas, yo ya estoy haciendo mi tarea. Por ello que siempre hay un desgaste todos los días del personal. Nunca se les ha agradecido públicamente. Muchas gracias. Aquí tengo a mis muchachos, porque traemos un equipazo. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Ellos que hacen posible esto, porque yo puedo hacer la planeación dentro de o de una idea, pero ellos lo hacen realidad, que ellos son los que implementan. Le dan mucho seguimiento y hay unos que no lo dejan descansar ni de noche. Pero bueno, la protección civil es esto. Somos 24 siempre, les digo yo. Siguiente. Resiliencia. Si todos nos enfocamos una visión hacia la resiliencia o una misión, vamos por buen camino desde tu trinchera. Si empiezas desde la familia, yo creo que ya iniciamos realmente a trabajar, porque todo lo que cuidamos, protegemos, empieza desde el hogar. Y siempre les he dicho yo a los medios de comunicación, esto no es un discurso, es una realidad, porque los medios de comunicación, la Ley General de Protección Civil, son parte del sistema. Ahí los tenemos en la misma ley. Profesionalización, mira, aquí está el maestro Enrique Guevara. La verdad lo presumo mucho, aparte que es un amigo muy querido de manera personal. Es una persona muy querida a nivel nacional. Es un hombre muy experimentado. Ya dijo que tiene 35 años. Es de los que iniciaron el Senapred aquí en nuestro país. Ya lo ha dirigido 2 veces. Con el segundo periodo. Pero de él depende la Escuela Nacional de Protección Civil. Por ello vino a entregar esos títulos a 90 alumnos de aquí del estado de Sinaloa. Ella me prometió que podemos hacerlo desde aquí, desde el estado. Y estamos viendo la universidad para invitar a alumnos y alumnas que se quieran profesionalizar en este tema. Siguiente. Siguiente. Pues bueno, creo que ya es todo. Muchas gracias. Esa es una pregunta, ¿cómo ayudar y prevenir o mitigar riesgos como ¿qué? Accidente ocurrido, Lidia en tierra, en Ixtapalapa, caso Pipa. Si hay un material peligroso, me he enfrentado a muchos materiales peligrosos, clorogás, ácido sulfúrico, gas amoníaco, ni se diga.
El gas LP. El gas LP, un litro de gas LP en la atmósfera se convierte en más de 271 veces su expansión y en explosión más de 5,000. ¿Quién tiene gas LP en su casa? Ven, cuando se hace una estratificación dentro de es muy peligroso. Va a haber una explosión, un flashover, como le llamamos a esa actividad, en un flash fire, lo que sucedió, una deflagración, lo que sucedió en la Ciudad de México. Creo que sucedió el accidente, la válvula de seguridad se revienta, empieza a salir el gas LP, hay mucho automóvil por allí, es donde inició seguramente y ve una deflagración. Pues alcanzó, la redonda, varios metros. Bueno, lamentablemente lo que pasa. ¿Podemos evitar eso? ¿Cómo se puede evitar? Sí, hay mucha movilidad. ¿Cómo evitar eso? El tema es que los accidentes ocurren y pasan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Un huracán lo podemos evitar? ¿Un sismo? No. Lo que tienes que hacer es conocer a lo que te vas a enfrentar. ¿Cuál es tu protocolo de seguridad? ¿Cuál es la distancia que cuando ves una fuga de gas, tú necesitas saber que son como 300 metros que te debes separar de allí? ¿Cómo te puedes resguardar? Conocer el peligro que te vas a enfrentar o la amenaza en ese momento, porque ya había una amenaza. Evitarlo es complejo. Reducir esa vulnerabilidad, sí. ¿Cómo? Conociendo al chofer, que sea un chofer con experiencia, tenga todas sus credenciales, su estado de salud, porque ha habido muchos accidentes porque ha habido choferes que se nos infartan y se han impactado en hogares, en unidades económicas. Conocer que las condiciones mecánicas del automóvil estén bien. Hasta allí tu alcance, hasta allí está bien. Pero ¿qué crees? Aún así, a veces los accidentes pasan y debes de conocer un protocolo de seguridad. Debes de saber que en tu hogar debes de tener un detector de gases. Fui a un hogar y el detector de gas lo tenía en la parte de arriba. No, le digo, porque el gas LP es más pesado que el aire, por lo regular tiende a bajar. Y aquí que lo detectas ahí arriba, ya tienes una estratificación. Siempre es importante saber si el tanque de gas te lo van a dejar en casa, saber que no tenga vulnerabilidad física. Es muy fácil detectar un tanque. Si te lo van a regalar, pues a lo mejor acéptalo. Si lo vas a comprar, sal, ve el tanque que te van a dejar en tu casa y que te lo instalen muy bien. Si es un tanque que está en el techo, si ya tiene más de 5 años, te sugiero que le hagas un estudio. Si el estudio te sale más caro, pues mejor compra tu tanque. Pero hay tanques que están en costa, a veces la vida de ese tanque ya se redujo mucho, y a veces lo tenemos en la ciudad. Es decir, pongan atención en el gas LP, tengan detectores de gases, tengan detectores de humo en su lugar, un botiquín, un extintor de polvo químico seco. ¿Qué es el polvo químico seco? Es polvo, es químico y es seco. No te metas en problemas. Es importante hacer tu plan de contingencia en tu casa, pero nada te sirve tener un botiquín si no sabes manejarlo. Aquí están los de Cruz Roja que nos pueden apoyar. El mismo instituto que tenemos paramédicos, tenemos instructores extraordinarios. Muy bien, esa es la pregunta. Otra pregunta. Gracias. Antes que nada, felicitarlo, doctor. Excelente presentación y creo que salir de aquí vamos diferente, ¿no? Con una perspectiva. Preguntarle el momento en que guardan los atlas de riesgos en Sinaloa. Qué buena pregunta. Bien. Los atlas de riesgo, por supuesto, hay unos actualizados, lo pueden encontrar de la página del Senapred porque están obligados a publicarlos. De Culiacán está publicado, por supuesto. No, no está desactualizado. La actualización no lo puede decir aquí el Senapred porque es el que nos marca esos parámetros, las reglas de operación del constructo de este instrumento. Pero aunque tenga
debería tener una actualización que debería hacerse cada 5 años, que yo discrepo un poco de ahorita, pero no lo voy a decir porque aquí está el maestro Enrique Guevara. A mí me gustaría que fuera un atlas dinámico, pero de eso no voy a hablar ahorita. El atlas de riesgo te identifica, analiza y evalúa los fenómenos naturales y antropogénicos que se expresan en un documento con datos, metadatos, análisis y metaanálisis. Va por capas, todas las capas no las puedes conocer, hay unas públicas, otras que son de reserva para la administración pública y el constructivismo social. Es un instrumento que nos ayuda mucho para el constructivismo social. Hay unos analistas dicen que si está identificado que hay una inundación en cierta zona, no puedes construir. Quiere decir que frente a costa no podemos construir. No, son datos y análisis que se hacen para que tú tengas esa información y saber qué medidas de seguridad o de mitigación vas a realizar para que sean construcciones y reducir su propia vulnerabilidad. Así lo vemos desde el instituto. Pero hay zonas donde te dice el atlas, de aquí definitivamente, o en el análisis que te pide la misma ley, en sitio o en el polígono donde vas a construir, definitivamente no puedes construir. Hay márgenes de ríos donde no puedes construir. Hay zonas donde no puedes construir. Pero hay zonas protegidas. Hay zonas protegidas que también hace poco sucedió algo en un municipio donde yo daba mi opinión al respecto, donde nosotros cuidamos vida y otras leyes cuidan lo que es los ecosistemas, que también es muy válido. Lo que tenemos que encontrar, como dice el ingeniero Guevara, es buscar un punto de equilibrio. Y eso no lo hacen los propios estudios. Pero los atlas para nosotros es un instrumento importantísimo, pero también tiene que ser un instrumento de regulación para los propios municipios. Es un instrumento muy importante. Hay 13 atlas de riesgo aquí en el estado. Es mejor tener un atlas de riesgo que se pudiera pedir que se actualice ciertos indicadores. Por ejemplo, el 19, ¿qué indicador te dejó? Por ejemplo, también el huracán Manuel, el Huila, Norma. Dice la ley que te tienes que esperar 5 años. Pero si tienes 6, 7, 8 años, ¿te sirve como un parámetro? ¿Qué tanto puede haber cambiado? Bueno, y tú me dices, ¿sabes qué, Roy? Este parámetro cambió mucho. Bueno, sujétate al artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, donde tienes que hacer un estudio de riesgo. Bueno, y con ese instrumento, con el especialista, por supuesto, vas a reducir esa vulnerabilidad. Quiere decir que el atlas sí nos sirve mucho, pero cuando vas a construir, te sirve mucho hacer un estudio de riesgo y saber cómo vas a construir. Entonces los atlas de riesgo así están. Por supuesto, estamos nosotros en busca de que ese instrumento se haga a nivel estatal. Ya tenemos datos, hay mucha información, pero también es importante decirles que un atlas no es suficiente si no respetamos el uso de suelo, si no respetamos los estudios de riesgo. Pero es importante. Pero eso, así es guardando el tema de los atlas de riesgo. Mazatlán no sé si está publicado, lo buscaré el dato nada más. AOME ya lo hizo también. Y los demás, Nabolato, creo que por ahí tiene algunas observaciones, le están queriendo actualizar. Estamos muy pendientes con esos instrumentos tan importantes. Muchas gracias por su pregunta.